Bueno, parte de mi disertación se va a enmarcar en lo que tiene que ver con la cátedra de deontología jurídica. Yo creo que es algo que está ausente del debate público, las cuestiones morales y los modelos éticos implicados en esto que se quiere denominar de manera propagandística transformación educativa. Todo lo que yo diga en este contexto es desde el punto de vista de la filosofía política y de la filosofía moral. Así que nada, más allá de que mis comentarios eventualmente puedan ser un poco controversiales, no es personal ni contra Natalia ni contra la viceministra, ¿verdad? Más todavía de alguien como yo que trabajó 4 años en realidad en la función pública. Eh, Trabajé en el Ministerio de Educación y Ciencias también. Lastimosamente, tengo que decirlo que está absolutamente colonizado por organizaciones no gubernamentales y por intereses que tienen que ver con las agendas de estas organizaciones. Eh, y eventualmente eso se puede demostrar en otro debate incluso también. También pasa con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Lastimosamente, estos entes estatales no responden al pueblo paraguayo en esta democracia de fachada y de ficción que tenemos. Pero antes de pasar a mis puntos eh, duros, digamos, ¿verdad? Para mí es muy importante bajar la conversación a tierra, porque si no, con todo el respeto que se merece la viceministra Zulma, yo creo que ella ha sido brillante en su disertación, aunque discrepo absolutamente con ella. eh, Aterriza a alguien que de pronto nos cuenta la realidad como si nosotros no la supiéramos, ¿no? Y le quiero decir que las 3.000 aulas en mala situación no es porque el contribuyente paraguayo y los padres de familia no pagaron sus impuestos. Son ustedes, los burócratas y políticos, los que han fallado en su misión de hacer las cosas bien. Esas 3.000 aulas no están así porque ustedes han hecho bien su trabajo, sino porque lo han hecho muy mal. Así que de entrada, ¿verdad? Y no es personal, no es que usted haga necesariamente mal su trabajo, pero sí la clase política tiene que, y burocrática, ¿verdad? La aristocracia del escritorio, de la cual usted también forma parte, ¿verdad? Tienen que no hablar de esto como si hay 3.000 aulas en mal estado. Perdón, ustedes han fallado y han traicionado la confianza que se les depositó. Segundo, y a mí me preocupa esto, ¿no? Seamos francos, diagnóstico hecho por dos universidades foráneas. Bueno, tienen las herramientas, tienen los mapas, ¿sí? Pero ustedes saben perfectamente como universitarios, y estamos entre gente culta, ¿verdad? De que perfectamente los diagnósticos en gran medida ya tendencian hacia dónde vamos a mirar, ¿no? O sea, si yo pido una radiografía, evidentemente seguramente voy a ver masa ósea y algunas sombras que son algún tipo de tejido, ¿no? Seguramente no voy a ver neuronas. Así que el tipo de diagnóstico que se selecciona ya tendencia a los estudios. Así que vamos, por favor. Eh, lo otro, habla de que dentro de este mismo programa están los kits, los desayunos escolares, y que todo eso se va a discontinuar si es que este proyecto se discontinúa. Eh, los kits llegan tarde, viceministra, llegan en junio, llegan en julio, llegan incompletos, son de pésima calidad, son lamentables. Y la merienda escolar es, por favor, es el negocio de los amigos de los políticos de turno. Así que no hay que procurar, vamos, o sea, conocemos la realidad, ¿no? Eh, Me preocupa mucho cuando ella habla de representatividad, que es la representatividad, digamos, fue dejada a las gobernaciones y que, bueno, no sabemos cómo armaron la representatividad. La única realidad, viceministra, y Mati también, en algunas cosas quizás hasta puedo discrepar con Natalia también, yo creo que soy un poco más radical, ¿verdad? Que Natalia creo que yo voy un poco más al extremo. La representatividad, nadie me va a representar a mí en lo que respecta a la crianza de los valores de mis hijos. No hay forma de que exista esa representatividad. No hay manera. Y les recuerdo por eso que uno de los derechos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas de 1949 es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en sus valores, en sus costumbres, en sus creencias, en sus principios. Y ese es un derecho inalienable. De hecho, es inconcebible que se pueda ceder.
Y sin embargo, eso está pasando. Eh, la ministra dice, me parece con buen tino, me parece, la verdad que de pronto veo ahí un destello de un análisis político inteligente en ella, cuando dice que el concepto de inclusión es un concepto trampa y que podría eventualmente más adelante acoger ciertos tipos de ideología de género y de ese tipo de ideas de ese pelaje, ¿no? Bueno, ella dice que hoy se puede blindar ese concepto, pero yo le recuerdo que si hoy los políticos de turno pueden blindar ese concepto, los políticos de turno de mañana lo pueden desblindar. Teoría política, página 1, capítulo 1, ¿no? Entonces, una cuestión coyuntural no asegura nada que ese concepto se pueda blindar de inclusión y hoy se pueda blindar en 5 años, en 10 años, eso se desblinda. Hace falta una mayoría coyuntural y un negociado entre las partes y eso pasa. Y lo otro también, y antes de pasar a la parte dura ya de mi análisis, porque esto, digamos, es lo que quiero decirle directamente a ella, con todo respeto, me parece que es una mujer honorable, brillante, y creo que su trabajo debe ser muy bueno, pero no concuerdo. El tema de transformar como sinónimo de mejoría, seamos francos que eso no pasa así. Transformar no necesariamente quiere decir que las cosas van a mejorar, ¿sí? Y menos todavía cuando esa transformación lo llevan adelante políticos y burócratas que no se hacen, que no asumen ninguna responsabilidad porque sus decisiones hayan sido equivocadas. Así que yo, la verdad que puedo dudar de que esa transformación tenga resultados positivos y la realidad es que de acá a 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad? Que es el horizonte del plan, si alguien se equivocó en el proceso y las cosas salieron mal, ¿a quién le vamos a reclamar? A los políticos de hace 20 años. O sea, no hay ninguna forma de que esto sea moral yendo a la cátedra, me parece que cátedra que me gustaría, le envidio al profesor, me gustaría enseñar esta cátedra, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto esto puede ser moral si no va a haber nadie que se haga responsable en el transcurso y al finalizar del proceso. Yo no sé si voy a poder levantar el teléfono dentro de 20 años, doctora Zulma, llamarle a usted a hacerle responsable si las cosas salen mal, porque transformarnos siempre es transformar para mejor. Yendo a eso, me voy a mis puntos duros con respecto, porque tengo citas del plan, ¿verdad? Que a mí me preocupan, ¿no? Como alguien que entiende filosofía política, de filosofía moral, y estamos en una cátedra de deontología jurídica, me preocupa mucho que de pronto las personas en sus vidas particulares, todos ustedes y yo, queridos colegas, grandes profesionales, ustedes y yo, que somos padres, sabemos que no se puede educar por la fuerza. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Hay moralidad en una educación a través de la fuerza? Estoy seguro que ustedes como padres no aplican periódica, sistemática y recurrentemente la fuerza para educar. Al contrario, procuran que sus hijos encauzar, tomar las decisiones mejores, hacerlos responsables de sus actos en la medida en que su condición y su conciencia se los permite, pero no a educar a través de la fuerza. Y a mí me preocupa que perdamos de vista lo sustancial de esta discusión, porque yo ni siquiera voy a entrar el tema de ideología de género, yo lo veo desde otro punto de vista y creo que esto es un aporte a la discusión. El Estado no es un grupo de seres angelicales con sustancias serafínicas, ¿sí? El Estado es un aparato burocrático desarrollado, incluso ya en la modernidad, pero posteriormente refinado en la era decimonónica de los nacionalismos más atroces. El Estado es un aparato burocrático que contiene el monopolio de la fuerza considerada legítima. O sea que el Estado es un antro de personas que tienen la fuerza física considerada legítima. Yo no sé cómo podemos perder de vista lo inmoral que significa depositar en las manos del Estado la educación en principios y valores de nuestros hijos. Y hablando de deontología en general y de deontología jurídica. Porque si el Estado es el monopolio de la fuerza, y si ustedes y yo estamos de acuerdo en que no se puede educar a través de la fuerza, ¿por qué entonces pretendemos tener un ministerio que eduque? A mí me huele a fascismo, me huele a comunismo, me huele a los totalitarismos más atroces que justamente incorporaron el monopolio de la fuerza a la educación sistemática para lo que dijo la doctora,
Y yo creo que ella lo dice con la mejor intención, pero yo no comparto, me parece una expresión arrogante de parte de los políticos. ¿Qué tipo de paraguayo buscamos? Por favor, ¿quiénes son ustedes, empleados nuestros, para definir qué tipo de paraguayo hay que formar a través del monopolio coactivo de la fuerza? ¿Quiénes se creen? O sea, esa arrogancia fatal de decir vamos a modelar al paraguayo de acuerdo a lo que ciertos lobbies coyunturales, el poder político coyuntural, los aterrizados de siempre, los intereses autóctonos o foráneos van a generar una educación a través del monopolio de la fuerza que es del Estado, porque el MEC es el Estado también, y lo que diga el MEC se hace porque nadie puede enseñar fuera de la currícula del MEC, sea una institución privada o sea una institución pública, y si lo hace, sanción, se cierra. Monopolio de la fuerza. ¿Ok? O sea, imagínense qué clase de moralidad hay ahí, ¿verdad? Entonces, me preocupa profundamente eso, y no solamente lo dijo la viceministra, ¿no? Sino que lo dice el mismo plan, en la página 14 dice, el Plan Nacional de Transformación Educativa tiene el enfoque de transformación, porque no, y leo, estoy citando, no solo pretende realizar cambios estructurales, está todo lindo, vamos a pintar las escuelas, bueno, sino también, y acá está lo que me parece, y tiene un olor a fascismo, ¿no? Esto, transformar prácticas, transformar hábitos y transformar actitudes de las personas, pasando de la idea, atiendan, pasando de la idea de la autonomía individual, este es el cuco, ¿no? Al concepto de la gestión colaborativa. Ay, que suena muy lindo esto, ¿no? Acuérdense que esto lo escriben políticos, técnicos, pero puestos por el poder político. Pero yo pregunto, ¿qué más agresivo y violento que el Estado se quiera meter con las actitudes de las personas, de los niños y adolescentes en edad crítica? Las actitudes tienen que ver con las valoraciones de los padres, tienen que ver con la crianza, con los principios que se le enseñan, con los hábitos. ¿Por qué el Estado se quiere meter con los hábitos? Me explico, y después encima dicen que quieren pasar, y esto lo leo, dice la página 14, de la idea de autonomía individual a una idea de colaboración. O sea, como si la autonomía fuera un cuco, como la autonomía individual fuera egoísmo, fuera malvado, y hay que pasar a un modelo de sociedad 100% colaborativa. Ahí ya vemos que en este plan hay una prelación valorativa, axiológica. El profesor Marco, estoy seguro, ustedes también solamente entienden. ¿Por qué tiene que ser más valiosa la gestión colaborativa que la autonomía individual? Yo le pregunto eso a los técnicos del plan. ¿Y por qué eso se tiene que imponer por la fuerza? ¿Qué pasa si yo le enseño a mis hijos que, en primer lugar, ellos tienen que ser autónomos individualmente? Tienen que poder deberse a sí mismos, a sus planes de vida, y tienen que poder sostenerse individualmente. Pero el MEC viene y dice, no, no, eso está mal, ese valor que te enseñaba está mal. En realidad, la colaboración es superior a la autonomía individual. Entonces, me parece terrible, por eso digo que, y yo hago esta pregunta, si la transformación educativa es tan buena como dicen, ¿por qué se quiere implementar por la fuerza del Estado? En todo caso, preséntenlo como un proyecto privado y los colegios que quieran adherirse, que se adhieran, si es tan buena, ¿verdad? Y ya que estamos hablando de moral, y la moral tiene que ver con las decisiones y con hacerse responsable de las decisiones que uno toma, entonces dejen que las personas elijan si quieren la transformación educativa o no, pero no lo impongan desde el Estado. Segundo, el tema de los enfoques de derechos, de inclusión e interculturalidad. Atención, acá otra vez vemos la cuestión axiológica. ¿Por qué el Estado tiene que meterse en el ámbito de las valoraciones? ¿Por qué tiene que bajar una línea valorativa? Yo estoy leyendo el material de la transformación educativa, página 134. Ahí habla de cuáles son los ejes temáticos, digamos, y menciona que los ejes transversales a todos los temas son enfoque de derecho, inclusión e interculturalidad. ¿Por qué tiene que meter? Ahí hay muchas cuestiones valorativas, ¿verdad? En el tema de la interculturalidad, ojo con esto, no se puede hablar de que todas las culturas, incluso las culturas que tenemos en Paraguay, los país Tauterá, los guaraníes, los tupí, ¿no? Eh, los tobamocoy, lo que sea,
todo, no se puede hablar de que todas las culturas valen igual. No podemos enseñar de que hay que respetar 100% una cultura que fomenta la violación de niñas como la cultura guaraní que hasta ahora se mantiene. Yo trabajé en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de la Niñez, y no podíamos imputar a los caciques que violaban a niñas de 10 años y que además las usaban como proxenetas, ¿verdad? Que eran, porque su cultura tiene que ver con que no existe la infancia occidental. Las ONGs se metían a trancar eso. Y el Estado, que debería velar por esas niñas, hacia la vista gorda decía, no, es su cultura. Entonces, este tema de la interculturalidad, yo no comparto, y no sé por qué, si yo soy el que financia la educación estatal, o ustedes, o Edgar, o el profesor Marco, o Natalia, no sé por qué se le tiene que enseñar eso a mis hijos. Y seguramente me van a decir, no, pero no se va a enseñar eso. Vamos, ¿verdad? Que las palabras, insisto, cuando metemos las valoraciones, pasan estas cosas. Y después en la página 42 dice el concepto del plan desde la perspectiva de que la educación es un deber del Estado. Perdón, la educación, si hablamos de que la educación tiene que ver con valores, principios, normas, es una responsabilidad de los padres. Hay que cambiar el chip. En todo caso, la instrucción, y el MEC no debería llamarse Ministerio de Educación, debería llamarse Ministerio de Instrucción en todo caso. Quizás yo podría tolerar eso, igual lo detesto y discúlpenme, pero yo ya conozco cómo es por dentro y conozco y veo esta imposición que quieren hacer, porque a mí, independientemente de la plata sea de la Unión Europea, que son políticos, o de la plata sea la extraída de los financistas, de los contribuyentes paraguayos, a través de los políticos, de acá, yo no confío en que los políticos puedan educarle mejor a mi hijo que yo, en cuestiones valorativas y en normas y en cuestiones morales. Entonces, la educación como un deber del Estado. Mussolini estaría de acuerdo con ustedes. Stalin estaría de acuerdo con ustedes. Ministerio de Educación y Ciencias, o culto, no sé cómo se, supuestamente culto ya no era más. Entonces, ojo con eso. Y acá hay otro tema que me llama muchísimo la atención, me llama poderosamente la atención. Se habla de que pretendidamente este plan tiene que ver con una visión. Fíjense, los políticos y burócratas nos van a dar una visión de la educación, ¿sí? Nosotros somos todos borreguitos, ¿sí? No sé qué moralidad hay en eso, ¿no? Claro, esto es utilitarismo, te van a decir no, pero por el bien de, ¿verdad? Utilitarismo, o sea, es con lo contrario a la deontología, por eso procuro instalar esto, o sea, ¿verdad? Esto es utilitarismo puro, no, pero lo que pasa es que le va a beneficiar a, primero no sabemos si va a beneficiar a alguien, perdón, pero digamos que aunque puedan beneficiar, yo no sé hasta qué punto es moral que las personas externas por mi bien y a la fuerza hagan algo contrario a mis principios, ¿verdad? Entonces, por más moral que sea, aparentemente, por más beneficio que me traiga, no sé, es como que yo le diga al profesor Marco o a Natalia, le diga, no, por tu bien te voy a encerrar dentro de tu casa, por tu bien te voy a encerrar dentro de tu casa un año, pero es por tu bien. Eso es utilitarismo. Pero si vamos a una postura deontológica, donde hay principios generales que tienen que ser aplicados independientemente de circunstancias o de personas, tipo de personas, nadie puede contra mi voluntad encerrarme en mi casa. ¿Me explico? Entonces, dice la visión en la página 29 del Plan Nacional de este PND 2030, ¿verdad? En este caso, este es un documento al cual refiere, habla de un Paraguay en el que todos puedan vivir con dignidad, con un Estado democrático solidario, o sea, el Estado solidario, eso es un oxímoron, disculpen, o sea, ¿sí? Porque el Estado no puede ser solidario porque el Estado extrae recursos de los contribuyentes para darlo a otros, y eso no es solidaridad, eso es extracción, ¿verdad? Es como que yo le saque plata a Natalia y diga, che, Héctor Riveros, te voy a dar la plata a Natalia porque soy solidario. No, solidario no sos. O sea, por favor, hay que cuidar las palabras, ¿no? Y dice un Estado que promueva la libertad individual y la igualdad de oportunidades. La libertad individual y la igualdad de oportunidades. Estamos en el ámbito moral. Y yo me pregunto,
con la inversión que quieren hacer en educación en los próximos 20 años. Quieren aumentar hasta básicamente 3.747 millones de dólares o más incluso, extrayendo recursos del contribuyente y del financista paraguayo que paga la educación de sus hijos. ¿Cuánta libertad más le dejan tocando la propiedad de cada paraguayo, el fruto de su trabajo? ¿Sí? Porque yo podría decirle a Héctor Rivero, Héctor, te voy a sacar el 100% de tu salario, ¿sí? Porque soy el Estado, para educarle a tus hijos, pero por el bien de tus hijos. Y eso no sería muy moral. Y eso no ampliaría la libertad de Héctor Riveros. Yo creo que incluso reduciría sus ámbitos de libertad, ¿no? Así que, ¿cuánto más van a parasitarnos y van a chuparnos la sangre para darnos libertad, supuestamente, en función a una igualdad de oportunidades? Yo lo que veo es que cada vez que extraen más recursos, los políticos y los burócratas, nosotros, ustedes y yo, que no trabajamos en el Estado, somos cada vez más iguales en la pobreza y ellos son cada vez más desiguales y son cada vez más ricos. Entonces, ojo con el cuento de que para educarle bien a nuestros hijos nos van a pedir más impuestos y vamos a tener que estar financiando una educación que nosotros no aprobamos, que baja valores a nuestros hijos que nosotros no compartimos. Y ojo, utilitarismo puro, porque 8 millones de paraguayos podrían estar de acuerdo con el plan. Pero si un solo paraguayo y una sola paraguaya están en desacuerdo con el plan y no quieren que su hijo sea educado por el plan ya es inmoral. Un solo paraguayo, deontológicamente hablando. Quizá usted me diga, no, con el 50% más uno ya podemos implementar el plan y que el otro 49% se joda. Y van a tener que comerse el plan. No sé qué moralidad hay ahí en un ámbito deontológico. Quizás por el bien del 49% restante, bueno, como somos utilitaristas, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Pero, y después acá hay otro tema también, ya voy a ir cerrando, porque quizás me gustaría más el intercambio, ¿verdad? Con Nati, con la viceministra también. El tema de que se va a respetar los modelos lingüísticos en esta cuestión intercultural, ¿verdad? Se van a respetar las lenguas de las eh, etnias, ¿verdad? De los pueblos originarios. Yo le quiero decir, y esto tienen que hacerse cargo, el guaraní sobrevivió a guerras tribales, el guaraní sobrevivió a la colonización, el guaraní sobrevivió a las guerras entre los colonos españoles y los indígenas. El guaraní sobrevivió a las guerras paraguayas del Chaco y de la Triple Alianza. Y el Ministerio de Educación está matando el guaraní hace 15 años o hace 20 años, desde que quiso implementar el guaraní en las escuelas. Increíblemente, el Estado, al querer hacer el bien, hablan del guaraní, te enseñan a decir estupideces en guaraní como reloj, arabo papajá, no sé ni para qué quiero saber eso, en vez de aprender el guaraní de formas más agradables, más divertidas. Gran favor le harían al guaraní, Ministerio de Educación, si es que lo dejan en paz y hacen otra cosa, porque lo están matando. Hace 20 o 25 años lo están matando. Yo me fui a la escuela y al colegio y tuve guaraní espantoso. Mi hijo tiene guaraní ahora espantoso. Así que bueno, tengo más cosas, pero creo que es importante abrir el debate. Básicamente esas son mis posiciones. Creo que tocan lo deontológico, tocan lo moral un poco también. Y por sobre todo dejar esta idea fuerza, ¿no? Esta idea poderosa. No se puede educar por la fuerza. Y si no se puede educar por la fuerza, ¿por qué le damos al Estado, que es el monopolio de la fuerza, el monopolio de la educación? ¿Sí? Muchas gracias a todos.